En el año de 1668, nace una niña en extrañas circunstancias. Su nombre era Josefa Marín de Narváez, hija natural de Francisco Marín de Narváez y de una mujer que todavía hoy es un misterio. La niña fue reconocida por su acaudalado padre a través de un testamento donde le dejó una buena porción de sus bienes. Fue criada por algunos familiares, ya que su padre se fue del país sin conocerla. Por las formas ocultas en que se manejó ese nacimiento, se despierta la sospecha de que la madre fuese de raza negra o india, lo que para la época representaba una afrenta para las familias blancas. Con los años, Josefa se convertiría en la bisabuela del Libertador por la línea paterna. ¿Es posible que la bisabuela del Libertador tuviese sangre mestiza? ¿Es posible que nuestro Libertador fuese mestizo y se trató de ocultar por los prejuicios de la época? Simón Bolívar fue un hombre único y avasallante. Algunos de los hombres que lo conocieron, fascinados por su personalidad y carácter, dejaron por escrito detalladas descripciones de su físico. En esas descripciones se destacan elementos como el cabello ensortijado, el grosor de los labios y la forma del cráneo. Para algunos, dichas descripciones son pruebas irrefutables de que Bolívar tenía rasgos mestizos. Gracias a una vida llena de glorias, el Libertador fue inmortalizado en numerosas representaciones pictóricas. Pocas fueron con el propio Libertador como modelo. La mayoría son reproducciones copiadas de otros retratos. En general, la imagen iconográfica no dejó ninguna evidencia de que el Libertador pudiera tener algún rasgo mestizo. ¿Quién es Bolívar? ¿Cómo era realmente? ¿Cómo era su rostro? Es muy importante esta imagen visual porque en parte te permite no solamente encarnar las palabras de ese personaje, sino que a través de la imagen visual uno trata como de penetrar más allá, de poder vislumbrar cómo era su alma, su pensamiento, su fuerza de voluntad y hacerse hasta hipótesis sobre cuáles serían los resortes que movían sus acciones, ¿no? Por eso se tiende siempre a tener un retrato de la persona. El retratismo, como quien dice, el concepto puro de retrato es lo que busca, que más que el parecido, el parecido a la personalidad interna del personaje. El parecido, todo que conocemos a alguien, es fácil para nosotros reconocer en los rasgos de una nariz, unos ojos, un personaje conocido, familiar, un amigo, etc. Pero el representar el parecido al alma o a la psicología del personaje siempre es una cosa que necesita del retratista una experiencia y una práctica que no es común. Ahí el afán de llevar a una obra la figura verdadera del retratado, pero hay también la factura artística. Afortunadamente del Libertador existen probablemente más que retratos pintados, muchos retratos escritos. Porque siempre hubo personajes a su alrededor que se asumieron como tarea histórica, que estaban conscientes del papel histórico que estaban jugando, acompañando al Libertador, que asumieron entonces la tarea de dejar plasmado una descripción física del Libertador. Casi todos esos testimonios tienen algo muy particular que resaltan ciertos aspectos físicos de Bolívar, ¿no? Siempre hablan de su mirada, de sus ojos negros, penetrantes y muy vivaces, ¿no? La frente alta y ancha, la nariz perfilada, la cuenca de los ojos profundos, el labio inferior un poco más saliente que el superior, el labio superior delgado.
de rasgos muy finos, nariz puntiaguda, una frente muy amplia, esa gran cabellera que tuvo, de pelo negro rizado. Después empiezan a aparecer las canas y lo sabemos por todas estas descripciones. Esos son elementos del rostro de Bolívar que se repite porque son como muy determinantes. Durante gran parte de su periodo activo en la guerra, usa bigotes y las largas patillas que todos siempre le atribuimos a los próceres de la independencia. Y esto de los bigotes además hace que su rostro sea más afilado, más guerrero, más marcial, ¿no? Sabemos que casi al año 25, por ahí es que se afeitó, pues se quitó los bigotes y lo que hacía entonces su rostro más delgado, más afinado, quizás hacía que otra vez la atención se fijara en sus ojos. Luego de ese momento ya el Libertador es retratado sin bigote y esa es la imagen que hemos heredado hasta el presente del rostro del Libertador, un Libertador sin aquel bigote que le da un aspecto más fiero, más militar. Gil de Castro, ¿verdad?, es uno de los pintores latinoamericanos que más retrató al Libertador. Lo retrató en vida y lo retrató muchísimas veces después de muerto, guiándose por los retratos que le había hecho. Creo que es el único pintor sobre el cual existe una carta de puño y letra del Libertador, del cual elogia su obra y además se utiliza como referencia a la frase de que es retrato mío hecho con la mayor exactitud y semejanza. Ese es un cuadro que satisfizo mucho al Libertador por el parecido logrado por el artista. Tanto fue así que en una carta que le envía a María Antonia, su hermana, junto con el cuadro, él habla de eso. Su retrato ha sido una imagen también interpretada por muchos artistas posterior a la muerte del Libertador. Ha sido uno de los íconos que se ha utilizado para que otros artistas recreen la imagen del Libertador. La maravilla es que tenemos esos testimonios, pero siempre nos quedaba la duda de cómo realmente fue, porque si eso lo cruzamos con los retratos que sabemos que se le hicieron en vivo, o sea, estando vivo, que el Libertador posó y lo pintaron, son muy pocos los retratos que sabemos que se le hicieron, varios pintores, 3, 4, no debe llegar a 5 las personas que lo pintaron directamente. Por tanto, siempre queda esa duda de que no sabemos cómo era realmente. Trabajo totalmente científico, multidisciplinario, que cada uno de nosotros aportó suficiente información relacionada con las características propias de la osamenta de los restos óseos del Libertador. Es simplemente un Bolívar más recreado, es un Bolívar con más detalle, con más características, con mínimos detalles presentes que no conocíamos, que desconocíamos en la historia y que no pudieron reflejar los iconografistas que de una manera u otra pues plasmaron cómo era el rostro del Libertador. Cuando hacemos la reconstrucción facial tridimensional por tomografía facial computarizada y nos basamos en esas 3 grandes vertientes, científica, histórica y artística, tratamos de transmitir una apariencia facial física real. Cuando realizamos la tomografía, uno de los hallazgos más importantes y tal vez más emocionantes que sentí fue, mira, tiene la nariz desviada. La nariz desviada se llama septundesviación nasal. Puede ser bien sea hacia la derecha, es destroconvexa, y bien hacia la izquierda, es levoconvexa. No se le veía. Si tú te pones a ver, claro, ahora ya que uno lo sabe, puede analizar con más detenimiento las iconografías y tal vez las consigamos, pero en el principio no estaba. Había una excrescencia ósea, como por aquí en la barbilla, en la porción inferior de la barbilla, en angular, que estaba allí y la pudimos ver en la tomografía. Hoy en día, cuando vamos a ver ahora las iconografías, vemos que sí, que había como una especie de bultiquito allí, bulto, que tenía él, que podría corresponder a la excrescencia ósea que pudimos observar. Que era un hombre de un temperamento muy fuerte,
Cuando tú ves en ese desgaste tan pronunciado los dientes, que en aquella época no sé cómo se le llamaba, ahorita le llamamos bruxismo, hay mucha gente en esta época que es bruxómana por estrés, por angustia, por nervio, cuando tienes, ¿entiendes?, miles de cosas que hacer y pues lo demuestras en la noche o en el simple día, el hecho de frotar dientes contra dientes. En él se veía muchísimo esta característica y pues, y por todas estas medidas que te dije y estas asimetrías que había, pues tú te logras dar cuenta que era un hombre de un temperamento muy fuerte. Es que tú lo vuelves a la vida. Ese es el fondo. ¿Sabes? Desde hace mucho tiempo había un antropólogo forense, Wilton Marion Croman, que decía, los huesos hablan, basta con saber interpretarlo. Estábamos ante unos restos que pertenecían a una sola persona, con una edad comprendida prácticamente en 47 años, con una estatura, haciendo las mediciones de los diferentes huesos largos, de 1,64,69, de una biotipología poblacional caucásica, con algunas, vamos a decir, partes de mestizaje como tal, pero prácticamente con una preponderancia caucásica, es decir, una persona blanca, y la constitución física de los restos como tal, de una persona delgada. Podían decir, bueno, pero hay muchos con esa misma estatura, con ese mismo sexo, sí, pero hay un hecho que se llama la biografía, tu vida. Conseguimos que en esas mediciones que se hacen, hay unas extremidades que están más desarrolladas que otras. Nos lleva a decir, bueno, esta persona utilizaba más el derecho, el lado derecho, por lo tanto esta persona es diestra. Otra característica que nos llamó mucho la atención era la pelvis, el sacro, inclusive también lo que eran las curvaturas de los fémures. Una curvatura del sacro, evidente. El sacro femenino está aplanado, pero el sacro masculino tiene cierta curvatura, pero esta es una curvatura acentuada. ¿Qué indica? Porque era una persona que tenía una actividad física muy diaria, muy continua como tal. Esta persona por mucho tiempo estuvo cabalgando en su momento. Como un espacio que yo presumo que en aquella época era algo que él se colocaba entre la región de los premolares inferiores y caninos.